Hola a todos, ¿cómo están? Ojalá que estén súper bien. Hoy día vamos a ver la teoría general del contrato lo más corto posible. Ojalá que este video les sirva mucho a las personas que están preparando su examen de grado o también las personas que están en pregrado y tratan de entender esta materia de contratos. Listo, vamos a empezar. Lo primero que vamos a señalar es obviamente el concepto legal de contrato que se encuentra en el artículo 1438 del Código Civil y nos dice que un contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer algo y que cada parte pueden ser una o muchas personas. La doctrina nacional ha sido muy crítica respecto de este contrato porque dice que está bastante errado. En primer lugar, confunde contrato con convención, toda vez que entre convención y contrato hay una relación de género-especie en donde la convención es el género y el contrato es la especie. La convención crea, modifica o extingue derechos y obligaciones, recordemos. En cambio, el contrato solo crea derechos y obligaciones. La segunda crítica dice relación con que el concepto legal nos dice que una parte se obliga para con otra, lo que nos da referencia a un contrato unilateral y nada le costaba al código decir que una parte se obliga para con otra o ambas partes se obligan recíprocamente, para también incluir a los contratos bilaterales. Y la tercera crítica, creo yo jurídicamente más relevante, es que confunde el objeto del contrato con el objeto de las obligaciones y nos dice que dar, hacer o no hacer alguna cosa, ¿ya? El objeto del contrato son los derechos y obligaciones que de él emanan. En cambio, el objeto de las obligaciones son la prestación, aquello que se debe dar, hacer o no hacer. Y pareciera que la definición legal parece saltarse un paso dentro de esta sucesión de cosas que tienen que pasar. Luego de estudiadas las críticas al concepto legal, lo que nos corresponde ahora es estudiar las características de los contratos. Los contratos como actos jurídicos son siempre bilaterales. Siempre necesitan de dos voluntades para nacer a la vida del derecho. Como actos jurídicos, repito, son siempre bilaterales, sin perjuicio de que exista otra clasificación que sea específicamente de los contratos y que atiende a otro criterio de clasificación en donde se los clasifica como contratos unilaterales y bilaterales, porque el criterio de clasificación para clasificar los contratos se refiere al número de partes que resultan obligadas. Así que no es lo mismo un acto jurídico bilateral que un contrato bilateral. La segunda característica dice relación con que los contratos son fuentes de obligaciones. Así lo establece categóricamente el artículo 1437 del Código Civil. La tercera característica y súper importante es que los contratos nunca son fuentes de derechos reales. Solo son fuentes de derechos personales, ¿ya? La cuarta característica es que los contratos son temporales, porque a medida que se cumplen las obligaciones, el contrato se extingue, porque lo normal no es estar obligado. Y la quinta característica es que los contratos son ilimitados, porque pueden existir cuantos la autonomía de la voluntad pueda crear. Los elementos de los contratos, ¿ya? Igual que en acto jurídico existen los elementos de la esencia, los elementos de la naturaleza y los elementos accidentales. Los elementos de la esencia son aquellos sin los cuales el contrato no nace a la vida del derecho o se degenera en uno diferente. Y existen los elementos de la esencia generales y los elementos de la esencia especiales. Los elementos de la esencia generales son aquellos que son requeridos para todo contrato sin distinción y son la voluntad del objeto y la causa. En cambio, los elementos de la esencia especiales son aquellos que se requieren para cada contrato en particular y que de no contenerlo se degenera en un contrato diferente. Por eso se dice que el ejemplo más típico es que, por ejemplo, el precio en la compraventa debe ser pactado en dinero, porque si no es pactado en dinero se puede degenerar en otro contrato. Los elementos de la naturaleza son aquellos que, no siendo esenciales, se entienden pertenecerle al contrato, pero que las partes, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, pueden prescindir de ellos. Como por ejemplo la obligación del saneamiento de los vicios en la compraventa, el saneamiento de la evicción, el saneamiento de los vicios revitorios. Continuando con el estudio de los elementos de los contratos, tenemos entonces también los elementos accidentales, que son aquellos que no le pertenecen ni esencial ni naturalmente al contrato, pero que las partes, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, lo pueden agregar mediante cláusulas especiales, como por ejemplo las modalidades, modo, plazo o condición. Solidaridad, representación también. Bien, estudiados los elementos de los contratos, lo que convoca ahora, ¿cierto?, es estudiar la clasificación de los contratos, que según yo es la materia más preguntable de la teoría general del contrato.
Los contratos se pueden clasificar legalmente, que es la que tiene más peso, y doctrinariamente, ¿cierto? La clasificación legal la vamos a encontrar desde el artículo 1439 al 1444 y el primer criterio de clasificación... ¡Qué brígido! Se cortaron. Ya. El primer criterio de clasificación lo encontramos en el artículo 1439 y dice que los contratos se pueden clasificar en unilaterales y bilaterales. Y los contratos unilaterales son aquellos en que una parte se obliga para con otra que no reporta obligación alguna, y que los contratos bilaterales son aquellos en que ambas partes se obligan recíprocamente. Perfecto. Esa es la definición legal de los contratos en cuanto al criterio de clasificación unilateral y bilateral, que atiende al número de partes obligadas. Perfecto. Pero resulta que la doctrina mete su cuchara y dice que los bilaterales pueden ser bilaterales o sinalagmáticos y que los sinalagmáticos pueden ser perfectos o imperfectos. Y que los sinalagmáticos perfectos son aquellos que se condicen con la definición que nos da el artículo 1439, pero que existe este tipo de contratos que se llaman sinalagmáticos imperfectos, que son aquellos que nacen siendo unilaterales y algo pasa en el transcurso del tiempo y se convierten en bilaterales. Y francamente da lo mismo, porque el criterio de clasificación de unilateral y bilateral atiende al momento de la celebración del contrato. Así que, si el contrato nace siendo unilateral, siempre va a ser unilateral. La importancia de la clasificación entre unilateral y bilateral radica en que la condición resolutoria tácita por regla general solo aplica en los contratos bilaterales, excepto el contrato de prenda y el contrato de comodato, que también aplica la condición resolutoria tácita, y que la teoría de la imprevisión, la teoría de los riesgos, el principio de mora purga la mora, todos ellos son solo aplicables a los contratos bilaterales. El próximo criterio de clasificación lo encontramos en el artículo 1440 que clasifica los contratos en contratos gratuitos y contratos onerosos. Los contratos gratuitos, que también se llaman de beneficencia, son aquellos que una sola de las partes reporta utilidad mientras la otra resulta gravada. Una utilidad, la otra soporta el gravamen. Y los contratos onerosos son aquellos en que ambas partes reportan utilidades y ambas partes se gravan recíprocamente cada una en beneficio de la otra. La importancia de este criterio de clasificación es que determina el grado de culpa con la que va a responder el deudor. También es importante porque en los contratos gratuitos suele ser importante la persona de los contratantes porque suelen ser intuito persona. El artículo 1441 clasifica los contratos en conmutativos y aleatorios y nos dice que los contratos conmutativos son aquellos en que la obligación de dar o hacer de una de las partes se mira como equivalente de lo que debe dar o hacer la otra parte, y los contratos aleatorios son aquellos en que la equivalencia corresponde a una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Y respecto de este punto hay que hacer una distinción, creo yo, relevante. Hay que distinguir muy bien si el contrato es aleatorio o es condicional, porque el contrato aleatorio no está supeditado a la ocurrencia o no de un hecho, no así una condición. Por eso, en los contratos aleatorios se entiende que se contrata la suerte, ¿ya? Y en los contratos condicionales se entienden supeditados a la condición de que suceda o no cierto hecho para que nazca o se extinga determinado derecho. Y la importancia de la clasificación radica en que la teoría de la imprevisión solo es aplicable a los contratos conmutativos. Ya, el artículo 1442 del Código Civil nos clasifica a los contratos en contratos principales y contratos accesorios y nos dice que un contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y un contrato es accesorio cuando existe para garantizar el cumplimiento de otra obligación sin la cual no puede subsistir. Respecto de este asunto también hay que hacer una distinción, y es que existen los contratos accesorios. Existen las cauciones y existen los contratos dependientes. Las cauciones son aquellos contratos que se condicen con la definición de contrato accesorio que nos da el código, porque las cauciones son las que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, ¿ya? Como por ejemplo un contrato de hipoteca.
La cosa es que existen otro tipo de contratos accesorios que se llaman contratos dependientes, que son aquellos que no pueden subsistir sin la existencia de otro contrato, pero que no nacen para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales son un contrato accesorio al contrato de matrimonio, pero no existe para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del matrimonio, sino que subsiste dependiente del contrato de matrimonio, pero no está para asegurar el cumplimiento de la obligación de nada. Entonces hay que tener clara la distinción entre contrato caución y contrato dependiente. El artículo 1443 del Código Civil, que nos indica el último criterio de clasificación de los contratos, nos clasifica los contratos según la forma en que se perfecciona. Y nos dice que existen los contratos consensuales, reales y solemnes. El primer criterio que usa el código es real. Un contrato es real cuando se perfecciona con la tradición de la cosa de la que se trata. Tradición o entrega, creo yo. Ya el contrato es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades para que nazca a la vida del derecho, de manera que sin ellas no produce efecto alguno. Y un contrato es consensual cuando se perfecciona con el solo acuerdo de voluntades. Ahora vamos a estudiar la clasificación doctrinaria de los contratos. El primer criterio de clasificación va a clasificar a los contratos en contratos de ejecución instantánea, de ejecución diferida o de tracto sucesivo o de duración indefinida. Los contratos de ejecución instantánea son aquellos en que las obligaciones se cumplen en el mismo momento de la celebración del contrato. Los contratos de ejecución diferida son aquellos en que las obligaciones se cumplen en un momento diferente a la celebración del contrato, ya sea en totalidad o por parcialidad, pero en un momento diferente a la celebración del contrato. ¿Ya? Y un contrato de tracto sucesivo es aquel en que las obligaciones se van renovando periódicamente sin necesidad de nuevas convenciones, y esta periodicidad está dada por el acuerdo de voluntades de las partes o por la ley. Un contrato de duración indefinida son aquellos que están destinados a que las obligaciones perduren por largos periodos de tiempo, como por ejemplo el contrato de sociedad. El próximo criterio de clasificación doctrinario nos habla de los contratos individuales y los contratos colectivos. Los contratos individuales son aquellos que obligan a las partes que concurren a la celebración del contrato. Y entonces los efectos del contrato le afectan solamente a las partes que asisten a la celebración. En cambio, los contratos colectivos son aquellos en que los efectos del contrato le afectan tanto a las personas que concurren a su celebración como a personas que no concurren a su celebración, e incluso pueden afectar a personas que se opusieron a la celebración del contrato. Luego tenemos el criterio de clasificación, que nos dice que los contratos pueden ser de libre discusión o contratos de adhesión. Los contratos de libre discusión son aquellos en que las partes tienen el mismo poder de deliberación, ¿cierto?, al momento de convenir cláusulas contractuales, y en la misma proporción y equidad en conjunto convienen estas cláusulas. En cambio, los contratos de adhesión son aquellos en que una sola de las partes impone, ¿cierto?, las cláusulas contractuales y la otra parte se limita a aceptarlas. Y el próximo criterio de clasificación dice que los contratos pueden ser preparatorios o definitivos. Y los contratos preparatorios son aquellos que tienen por objeto establecer, ¿cierto?, la celebración en un futuro de otro contrato que las partes no están en condiciones de celebrar en el momento mismo del contrato preparatorio. Y el contrato definitivo es aquel que se celebra cumpliendo con la obligación que se contiene en el contrato preparatorio. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al estudio de las reglas de interpretación de los contratos, que también es una materia preguntable y no tan fácil de retener bajo mi punto de vista. Probablemente estemos consultando constantemente el apunte. Vamos a empezar de lleno. ¿Cuándo se da lugar a la interpretación de los contratos? Cuando las cláusulas sean oscuras o contradictorias, ¿cierto?,
o cuando, apareciendo clara la voluntad de las partes, no se condiga con la naturaleza misma del contrato. Es ahí en donde el intérprete pasa a aplicar las reglas de interpretación que están desde el artículo 1560 al artículo 1566, si no me equivoco, efectivamente. Y dice en el artículo 1560, que es la primera regla, la regla de la voluntad real o la voluntad declarada, que dice que siempre que haya dudas estará la voluntad real de las partes, que debe ser la declarada. ¿Por qué? Porque recordemos que la voluntad para producir efectos jurídicos debe manifestarse, ¿cierto? Y en un contrato la voluntad se debe manifestar en el mismo contrato. Así que siempre se va a estar a la voluntad declarada. El próximo criterio de clasificación que está... nada que ver. Uy, quedé pegada. No. La próxima regla de interpretación que está en el artículo 1561 nos hace referencia a la especialidad y dice que por muy generales que sean las cláusulas de los contratos, del contrato, solo se va a aplicar a el contrato que se está celebrando particularmente. ¿Ya? Luego el artículo 1562 nos habla de la eficacia o utilidad de las cláusulas y dice en el fondo que cuando una cláusula tenga una doble interpretación y en un sentido no produzca efecto alguno y en el otro sentido produzca efecto, deberá de preferirse la interpretación en la que la cláusula produzca efecto, ¿ya? Luego viene la regla del sentido natural que la vamos a leer. Dice: en aquellos casos en que no pareciere voluntad contraria, deberá estarse a la que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen, aunque no se expresen. Ya. Luego está la regla de la armonía de las cláusulas y dice más bien que las cláusulas deberán interpretarse unas a otras, dándoles el sentido que mejor le convenga a la totalidad del contrato. O deberán interpretarse de la forma en que se hayan interpretado en otro contrato celebrados por las mismas partes respecto de la misma materia. O también se pueden interpretar según lo que indique una de las partes con consentimiento de la otra. Luego está la regla del artículo 1565, que yo le digo la regla del ejemplo, no sé cómo se llama, pero está en el 1565 y dice que no por poner un caso se va a aplicar la cláusula solo a ese caso en particular. Es como en el fondo que no porque yo dé un ejemplo, solo las cláusulas se van a aplicar a ese ejemplo, sino que se entiende extensivo, ¿cierto? Ya. Y está la regla de la última oportunidad en el contenido del artículo 1566, que dice que no pudiendo aplicar ninguna regla de interpretación de las que ya vimos, es decir, de las precedentes, se va a interpretar al contrato en el sentido que mejor favor le haga el deudor, a no ser que el deudor sea quien haya redactado las cláusulas del contrato. Eso. Esas son las reglas de interpretación de los contratos. Bien, ahora, en la parte final, vamos a estudiar la forma de disolución de los contratos, cómo se disuelven, cómo terminan. Obviamente, los contratos se terminan con los modos de extinguir las obligaciones, pago, resiliación, nulidad. Los modos de extinguir las obligaciones, que no corresponde estudiarlo en esta materia, ¿cierto? Sino en obligaciones. Lo importante acá de la forma de disolución de los contratos es distinguir entre tres instituciones fundamentales, y son la resiliación, la resolución y la nulidad, ¿ya? Y entre estas tres instituciones vamos a distinguir la causa que los genera y el efecto que provoca para poder hacer la distinción, ¿ya? La nulidad tiene su causa en la ley, ¿cierto? Y existe nulidad absoluta, nulidad relativa, las causales las sabemos, ¿cierto? Y el efecto de la nulidad es que opera retroactivamente y alcanza a todo tercero, de buena y mala fe. La resolución también tiene su causa en la ley, ¿cierto? Porque hay causales legales para que proceda la resolución de los contratos, pero sus efectos
también, igual que la nulidad, operan retroactivamente, es decir, se retrotraen las partes al estado anterior. Pero la resolución no alcanza a los terceros de buena fe, no así como la nulidad, que alcanza a todo tercero. Y la resiliación no tiene su causa en la ley, sino en la voluntad de las partes, y no opera retroactivamente, opera hacia el futuro y no alcanza a ningún tercero. Y se habla, ¿cierto?, de la resiliación porque las cosas en derecho se deshacen igual como se hicieron. El principio general dice eso, ¿cierto? Y si el contrato nace de la voluntad de dos partes que quieren resultar obligadas, obviamente también van a poder resolver este contrato por voluntad de las partes, que básicamente es la resiliación. Y eso. Esas son las causales de disolución de los contratos. No sé qué más decir, hay que distinguir entre esas tres instituciones. Decimos entonces que hay que hacer este cuadrito. Causas, efectos que provoca. Que esa es la teoría general del contrato. Ojalá que haya sido didáctico, ojalá que haya sido corto para ustedes. Y eso. Adiós.